Vale, entonces os voy a presentar el cuando el miedo se convierte en fobia, la amaxofobia y cómo superarla. Durante esta ponencia vamos a tratar un poquito sobre los conceptos básicos de la amaxofobia, los síntomas, factores desencadenantes y los tipos de amaxofobia que podemos encontrar actualmente en la clínica. Posteriormente vamos a ver en profundidad los tratamientos que hasta el momento se realizan y cómo ayudar a superarla en casos que se nos puedan presentar en consulta. ¿Qué es la amaxofobia? Bueno, pues la palabra amaxofobia procede del griego. Amaxo significa carruaje y fobia procede del dios Phobos, que era un dios que inducía el terror y el miedo en los combatientes que se enfrentaban a las guerras. Significa miedo a conducir, ¿vale? Y es la inquietud permanente y desproporcionada que surge antes y sobre todo durante la acción de conducir. Tenemos claro que la persona puede sentir ansiedad incluso sin la presencia física del coche o de la actividad de conducir. Es decir, en muchas ocasiones una persona puede sentir ansiedad, taquicardia, sudoración, tan solo de pensar que mañana, por ejemplo, va a tener que conducir, como forma de la ansiedad anticipatoria. ¿Cuánta gente creéis que sufre fobia a conducir? Bueno, pues probablemente mucha más de la que pensáis. Según la Fundación Mafre, en el estudio realizado en el 2011, 8,5 millones de personas en España sufren miedo a conducir, un 33% de los conductores actualmente. Si es verdad que esta cifra se disminuye a 1,5 millones de personas cuando la evitación es total, es decir, representaría un 6% de los conductores. Son cifras muy altas, ¿vale? ¿Y cuál sería la distribución por sexos? Bueno, pues aquí podemos encontrar diferentes controversias, ya que hay estudios, bueno, que muestran cifras diferentes, ¿vale? Yo os las explico. La Fundación Mafre explicó en el 2011 que eran un 64% mujeres y un 36% de hombres. Sin embargo, el último estudio realizado por la Fundación CEA representó que estas cifras eran más igualadas entre hombres y mujeres, que era un 50%. Mucha más ayuda, lo que de manera no podría representar quizá la persona que sufre fobia a conducir. Podemos tener la hipótesis de que los hombres también lo sufren, sin embargo tienen mayor dificultad quizá para poderlo reconocer. Bueno, tenemos ahí diferentes hipótesis. ¿Qué miedos se relacionan con el miedo a conducir? Bueno, pues la fobia a conducir sin duda está muy enraizada con muchos otros miedos, ¿no? Con el miedo al rechazo social, miedo a la velocidad, miedo a sentirme observado, ¿no? Cuando soy la primera en la fila y hay una cuesta y hay un semáforo, bueno, pues el miedo a que se me vaya el coche para atrás y ser criticado, miedo a tomar decisiones, miedo a tener un accidente, ¿no? Y lo que encontramos en investigación es que todos estos miedos que pueden resultar síntomas de otros trastornos de ansiedad, como podemos estar viendo el miedo al miedo que forma parte de los trastornos de pánico, o el miedo a poder volver a revivir ese accidente que fue tan traumático para mí como forma del trastorno de estrés postraumático, el miedo a ser criticado como forma de la fobia social, ¿no? Pues vemos al final como esta alta comorbilidad pues afecta en algunas ocasiones en las investigaciones, ¿no? Es así la alta comorbilidad que presenta, que APA en 1994 consideró que la fobia a conducir podía ser un posible síndrome de agorafobia. Sí que es verdad que posteriormente nos dimos cuenta que aunque los ataques de pánico eran similares en la agorafobia y fobia a conducir, el foco de aprehensión era diferente, es decir, la situación que lo desencadenaba era diferente, ¿vale? Otra de las dificultades que encontramos en la investigación y que por tanto dificulta el poder conocer más acerca de la fobia a conducir es la dificultad para unificar criterios. Diferentes investigadores se refieren a la fobia a conducir de diferentes maneras. Entonces, bueno, claro,
si nos referimos de diferentes maneras, nos dificulta el poder llegar a acuerdos acerca de la misma patología. Es así que ha podido ser llamado como driving phobia, specific post-traumatic phobia, accident phobia, ¿vale? Tenéis ahí los diferentes nombres con los diferentes autores para quien quiera entrar en más profundidad. ¿Y cuáles son los tipos de amaxofobia, no? Porque de una manera u otra nos podemos encontrar gente que te pregunta, que tú dices, por ejemplo, tengo miedo a conducir. Ah, pero eso será porque has tenido un accidente. Pues no, vamos a verlo a continuación. Se ha estudiado estos tres tipos principales de fobia, ¿no? Tenemos la amaxofobia primaria, que es aquellas personas que seguro que os vienen a la memoria, ¿no? O que seguro que conocéis a algún compañero, alguna amiga o amigo, que ya experimentan ansiedad en el proceso de sacarse el carnet de conducir. Son personas que suelen tener experiencias de ansiedad en el examen práctico y que suelen tener ahí dificultades para poder obtenerlo con facilidad. Posteriormente, una vez obtenido el carnet de conducir con dificultades, no por la propia técnica, sino por la propia ansiedad que sentían durante la propia conducción, suelen tener experiencias de fracaso, ¿no? Experiencias en las que lo pasan mal en la propia conducción, ¿no? En algunas ocasiones acompañados y en muy pocas ocasiones aquellas personas que han podido conducir solas, ¿no? Y después de experiencias de haberlo intentado, pues terminan evitando la conducción, ¿no? Son el tipo de amaxofobia que se presentan en consulta tras 10 años en muchas ocasiones sin haber cogido el coche, ¿no? Y en este tipo de amaxofobia sí que es necesario posteriormente adquirir herramientas para la propia conducción, ya que en algunas ocasiones están olvidadas. Luego tenemos la amaxofobia secundaria, ¿vale? Que sí que es verdad que al final de las tres podría ser la más desconocida. En este grupo he tenido en consulta taxistas, conductores de autobuses, policías, guardias civiles, ¿no? Gente que en muchas ocasiones tienen que conducir diariamente como algo profesional, ¿no? Comerciales. Son aquellas personas que siempre han conducido de maravilla, es algo que el coche les ha transmitido paz, seguridad, ha sido su templo, ¿no? Su lugar de calma. Sin embargo, un día empiezan a sufrir ataques de pánico en el propio vehículo. En la mayoría de ocasiones derivados de situaciones de estrés a nivel laboral, a nivel personal, pues son personas al final que soportan una carga laboral o un estrés laboral muy, muy fuerte y cuando llegan al coche, pues experimentan este ataque de ansiedad. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final se produce el condicionamiento, ¿no? Se produce el condicionamiento en el que yo asocio la conducción con esos ataques de ansiedad y empiezo a evitar aquellas situaciones en las que se me han producido estos ataques de pánico, ¿no? Entonces ahí tendríamos la amaxofobia secundaria. Y luego, por último, y la menos frecuente, aunque como comentaba anteriormente, la que se tiende a asociar más, es la amaxofobia derivada de un accidente de tráfico. Son aquellas personas que han experimentado un accidente, una situación, un suceso traumático y a partir de ahí se genera la evitación, ¿no? La evitación por el miedo a que vuelva a ocurrir, ¿no? en muchas situaciones. Os estaréis preguntando qué causa todo esto, ¿no? Es decir, Sonia me está explicando los tipos de amaxofobia, pero ¿cuáles son los factores que inciden para que esta persona tenga miedo a conducir? Bueno, pues en muchas ocasiones patrones familiares, ¿no? Patrones familiares en los que, bueno, pues alguno de mis padres ha experimentado miedo a conducir, solo lo cogía en situaciones muy necesarias o le veía que se ponía muy nervioso o muy nerviosa, ¿no? Referentes maternos a lo mejor pues que no han conducido, ¿no? Luego podemos tener también accidentes de tráfico, no tienen por qué ser incluso vividos por la persona, ¿no? Sino que al final en muchas ocasiones en aquellas personas con una alta sensibilidad, pues aquellos anuncios que aparecen en medios de comunicación puede generarle la creencia de que los accidentes de tráfico es algo que ocurre y que me puede ocurrir a mí, entonces si no me expongo a la situación, pues reduzco la probabilidad de que me ocurra ese accidente de tráfico.
Dificultades durante el proceso de aprendizaje práctico. Aquí me refiero a veces experiencias con los profesores, ¿no? Tenemos en cuenta que a veces los profesores de formación vial no reciben en la mayoría de ocasiones formación específica en prevención y en tratamiento de la maxofobia, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos profesores sin mala intención, pues a veces se fijan en las conductas negativas sin tratar de inducir calma y relax en la persona, ¿no? Sin fortalecer lo que se está haciendo bien en vez de intentar corregir constantemente lo que se está haciendo mal, ¿no? Con todo mi apoyo hacia ellos, porque en muchas ocasiones, como decía, no tienen la formación. Experiencias de fracaso relacionadas con la conducción, es decir, luego he intentado enfrentarme una vez que he obtenido el carnet de conducir y lo he pasado mal. Y luego, pues, una crítica externa incrementada, tendencia al perfeccionismo, bueno, es decir, aquellas personas que si yo no lo hago perfecto, no lo hago, si no, esa intolerancia a veces a los propios errores. Tenemos que tener en cuenta que la conducción, por sus propias características, es una situación en la que podemos ser altamente criticados, ¿vale? Por medio de pitidos, luces, y aquellas personas pues que la aceptación del error como algo humano y comprensible, ¿no? Pues les cuesta, pues, una de las situaciones que más puede generar ansiedad. La dificultad para tolerar la incertidumbre, ¿no? Pues personas que de una manera u otra les gusta tener las cosas controladas, y el hecho de no saber qué coches voy a tener a mi alrededor o qué situaciones me voy a encontrar durante el día de hoy en la carretera, pues me producen ansiedad, ¿no? Y esa alta responsabilidad, como decíamos anteriormente, ¿no? El hecho de pensar simplemente que puedo tener un accidente o que puedo hacer daño a alguien me genera tal ansiedad que lo evito y me echo para atrás, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los síntomas de la maxofobia? Bueno, pues diferenciamos en los 4 sistemas de conducta. En cuanto a los síntomas cognitivos, podemos encontrar pensamientos negativos acerca de la propia situación de la conducción, ¿no? Es decir, se percibe la situación como amenazante. Bueno, pues ¿cómo voy a conducir, Sonia, por Madrid con la conducción tan agresiva que tienen, ¿no? O cómo de una manera u otra voy a enfrentarme a esto con las malas carreteras que hay en este sitio, ¿no? O al final es que aquí no se puede, ¿no? O pensamientos negativos acerca de nosotros mismos, se perciben incapaces a la hora de llevar esa tarea, ¿no? Entonces, en el tratamiento nosotros también trabajamos sobre esos 2 variables como variables moderadoras para reducir el miedo a conducir. A nivel fisiológico, pues experimentan sudoración, taquicardias, mareos, vértigos, tensión, temblor de manos y de pies, ¿no? Pues síntomas de los más variopintos y síntomas sin duda de ansiedad. A nivel emocional es también muy importante que diferenciemos que no solo se experimenta miedo, ¿no? Podemos hablar de que el miedo a conducir pues producirá miedo, vale, eso lo tenemos claro todos, pero también puede producir tristeza, ¿no? Tristeza es sentir que puedo ser... se sienten la gente con fobia a conducir, se sienten que son los únicos, ¿no? Si Sonia puede conducir hasta el más abuelito de mi pueblo, ¿y por qué yo no? ¿No? Es decir, es una fobia en la que la gente todavía no se permite el hablar de ello con naturalidad. Entonces sienten la gente que lo sufre, que lo sienten en soledad, lo sienten como algo que sufren ellos solos, a pesar de la alta prevalencia, ¿no? Sienten enfado, ¿no? Enfados con ellos mismos o con otro tipo o con otros conductores, ¿no? Culpa, sienten también vergüenza, ¿no? Vergüenza cuando he hecho algo que a lo mejor pues no estaba bien, ¿no? O siento vergüenza cuando se me ha calado 3 veces, ¿no? Bueno, Sonia, pues es que al final, claro, esta situación me produce pues todas las emociones que podamos encontrar. Y a nivel conductual, pues evitamos conducir o evitamos solo bajo determinadas circunstancias, ¿no? Aquellas personas en las que existe la evitación completa, no conducen en absoluto, o aquellas personas en muchas ocasiones con la maxofobia secundaria que conducen solo, por ejemplo, por ciudad, o conducen solo al final pues, de casa al trabajo, de trabajo a la guardería de los niños, o conduzco solo pero acompañado, ¿no? O conduzco solo por
por situaciones que me son muy familiares. Hasta el momento hemos estado hablando del miedo a conducir, ¿no? Y de las consecuencias que produce al final esta fobia, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que a mí me gusta dar importancia es que las emociones realmente nos resultan tremendamente útiles, nos sirven para la supervivencia del ser humano y sin ellas no existiríamos, ¿no? Como seres vivos. La diferencia estará en cuando de una manera u otra, pues esta función, ¿no? O la intensidad en la que la manifiesto, en la que la siento, ¿no? La intensidad alta, la reacción desproporcionada, el sufrimiento y el malestar es cuando se convierte en fobia, que lo veremos posteriormente, ¿no? Ahí está la diferencia. Para ver algunos ejemplos, bueno, pues del enfado, ¿no? Pues nos protege ante situaciones en las que nuestros derechos pueden estar siendo vulnerados, nos resulta útil, ¿no? Para poder defender nuestros derechos. La tristeza se refleja como pérdida de algo que para nosotros era muy importante. El miedo nos protege y nos orienta a la supervivencia, ¿no? Si ahora no tuviéramos miedo, pues ninguno de nosotros estuviera utilizando mascarilla o guante, o al final no estuviéramos siguiendo las pautas de nuestro gobierno, ¿no? Es decir, estaríamos todo el día en la calle porque no tendríamos miedo, ¿no? Culpa, pues el reconocimiento de haber hecho mal, ¿no? O la vergüenza cuando al final nos estamos sintiendo observados. ¿Qué pasa cuando estas emociones de una manera u otra son desproporcionadas? Que se convierten en fobia, ¿no? Es decir, vamos a ver las características, como esos episodios repetidos o esa intensidad y duración alta y prolongada, cuando la reacción que me produce es desproporcionada, ¿no? Y cuando el grado de sufrimiento es alto y el grado de interferencia profundo, ¿no? Es decir, cuando de una manera u otra yo estoy empezando a rechazar trabajos por el hecho del miedo a conducir. Cuando el sufrimiento que me genera es muy alto, se generan discusiones con mi pareja, lloro y sufro con esta patología, ¿no? Cuando la intensidad que me están diciendo que coja el coche y la intensidad es intolerable. Bueno, pues aquí podemos estar hablando al final de que hay una fobia a conducir, ¿no? Es decir, es muy importante también. Yo soy una persona que soy bastante reacia al tema de las etiquetas, pero sí que en terapia a veces les muestro un poco este gráfico, porque ellas en muchas ocasiones, os hablo de ellas, como os he comentado anteriormente, la mayoría son mujeres en mi consulta, muestran ese deseo de que su conducta sea rápida y su superación sea veloz, sea instantánea, ¿no? Y en muchas ocasiones no perciben, no identifican que haya esa fobia a conducir. Piensan que es un miedo que en 2 días lo voy a superar, ¿no? Cuando de una manera u otra contactamos que se trata de una fobia, es cuando de una manera u otra sus niveles se reducen y se dan más permisos, se dan más calma para poder trabajar terapéuticamente de manera profunda y lograr el cambio que nosotros deseamos. ¿De qué va a depender al final que se tenga una respuesta de miedo u otra? Bueno, pues va a depender del grado de amenaza o de temor experimentado con la situación, ¿no? De la percepción de control, es decir, cuánta sensación de control tengo yo en esta situación. De las experiencias previas con el fenómeno, es decir, yo en terapia os pongo ejemplos de mi práctica clínica porque creo que también es una de las cosas que más ayuda. Estas personas necesitan experiencias de éxito, aunque la dificultad a la que nos expongamos sea muy bajita. Por ello, en muchas ocasiones, el primer paso con el que comenzamos en la exposición en vivo es siéntate en el vehículo y respira, ¿no? Porque necesitan estas experiencias previas positivas con el fenómeno. Bueno, Sonia, he estado sentada, pero he conseguido encontrarme bien, ¿no? Y nos ayuda al final el que puedan encontrar esta satisfacción aún en tareas pequeñitas. El grado de ansiedad general no será lo mismo al final el tratamiento de una persona con un nivel de ansiedad muy elevado de una persona al final que regula mejor sus emociones, ¿no? O el estado psicofísico, pues los hábitos de sueño, deporte, alimentación, salud general, bueno, pues son cosas que influyen, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que ofrecemos desde Frena tu Miedo?
bueno, pues desde Frena tu Miedo damos mucha importancia también a la prevención, ¿no? A la prevención al final de estas experiencias. Tenemos al final detectores de aquellas personas que puedan estar experimentando dificultades en la fase de aprendizaje del carnet de conducir, pues les ofrecemos en muchas ocasiones estos servicios. Una vez que al final la persona acude a terapia, ya sea porque de una manera u otra pues, nos ha conocido por la página web, nos ha conocido por medio de un curso, comenzamos con la fase de tratamiento psicológico y luego combinamos con la parte de afrontamiento gradual. Ya sabemos que al final en el tema de las fobias, una de las técnicas más efectivas es la parte de la exposición en vivo, ¿vale? Sin duda estamos realizando una acción social de prevención de accidentes. No tenemos que olvidar que el conducir con ansiedad puede ser uno de los factores que nos haga terminar cometiendo un accidente, ¿no? Nuestro mayor miedo se puede convertir en nuestro peor enemigo también. En el congreso virtual que comentábamos anteriormente con Mariví, presenté esta revisión bibliográfica y simplemente quería mostrarosla para que veáis la escasez de investigaciones que existe acerca de los tratamientos psicológicos aplicados a casos de amaxofobia actualmente en el mundo, ¿no? Es decir, esta revisión bibliográfica se hizo en artículos en inglés y en castellano, en estudios que no fueran caso único, ¿vale? Del 2000 al 2020, que estamos actualmente. El número de estudios de amaxofobia en los que se hubiera aplicado un tratamiento psicológico, perdona, fueron 5, ¿vale? En España, uno único, el realizado por Sebastián Sánchez en el 2014, en el que se realizó un tratamiento mixto combinando las terapias cognitivo-conductuales con técnicas de relajación, exposición e imaginación y en vivo y con técnicas de visualización. Los resultados fueron muy positivos, ya que el 87% del grupo experimental superaron su miedo. ¿Cuáles han sido un poco los resultados de haber realizado esta revisión bibliográfica? Y os lo comento un poco por encima, ¿no? Pues que existe al final un interés por los investigadores por el uso de la realidad virtual, ¿no? Es muy importante esa parte debido a la facilidad que nos produce el poder manejar variables del entorno. Pues yo puedo modelar y reducir la cantidad de tráfico, puedo aumentar la lluvia, puedo aumentar el número de pasajeros, puedo ayudar a la persona a que la exposición sea gradual. Sí es verdad que esta parte de realidad virtual es efectiva siempre y cuando se combine con terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Por sí sola los resultados son más negativos. Y otra de las partes es que las intervenciones psicológicas centradas en el trauma resultan efectivas, ¿vale? Como alternativa posterior a un accidente de tráfico. Y bueno, os voy a explicar un poquito la parte de tratamiento psicológico que nosotros realizamos desde Frena tu Miedo. Hasta el momento hemos visto un poquito lo que las investigaciones que existían a nivel mundial en cuanto al tema de la fobia a conducir. Hemos conocido las características también de síntomas, factores desencadenantes, tipos, de manera que ya más o menos tenéis una idea acerca de la amaxofobia. Ahora vamos a ver un poco cómo ayudar a superarla, ¿no? Al final, yo diferencio entre estrategias de regulación interna y estrategias de regulación externa, ¿no? Nosotros aquí vamos a ver como ejemplos de regulación interna la parte de reestructuración cognitiva, reestructuración de distorsiones cognitivas, vamos a ver también la parte de la distracción, de las autoinstrucciones, y luego vamos a ver ejemplos de respiración y mindfulness como últimas técnicas que están siendo útiles en el tratamiento de la amaxofobia. Luego, como parte de regulación externa, bueno, pues incentivamos, ¿no?, que estas personas puedan compartir el problema con otras personas. Actualmente se está desarrollando diferentes grupos de terapia grupal desde Frena tu Miedo para que estas personas puedan compartir sus experiencias, sus sentimientos y sus emociones en un grupo de confianza y de seguridad, ¿vale? Les está aportando mucho en ayudarse las unas a las otras. Y también está sin duda en la búsqueda de ayuda profesional. En cuanto a la parte de la reestructuración cognitiva, pues todos sabemos, ¿no? Está claro al final
que las emociones, cómo nosotros nos sintamos ante una situación va a depender de nuestra forma de pensar, ¿no? Va a depender al final de cómo yo interpreto esa situación, ¿no? Al final, pues nos damos cuenta que la variable cognitiva es muy, muy importante a la hora de predecir la emoción posterior. Vemos los tipos de distorsiones cognitivas, ¿no? Y ponemos algunos ejemplos. Si voy por la autovía voy a tener un accidente, ¿no? Como ejemplo de visión catastrofista. No es justo que me adelanten por la derecha, ¿no? La falacia de justicia. Siempre me pasa lo mismo, Sonia, como un ejemplo de sobregeneralización. He dejado pasar a 2 coches y ahora nadie me deja pasar a mí, ¿no? Como una falacia de recompensa divina. No voy a conducir hasta que los conductores de Madrid, Sonia, vayan más despacio. Bueno, como hay de una manera u otra, buscamos el cambio en los otros para poder cambiar nosotros. O han pitado y seguro que es porque no puse la intermitente, ¿no? Como de una manera u otra lo puedo centralizar todo en mi propia conducta. Todo mi día ha ido mal porque hoy me han pitado, ¿no? Me quedo con los aspectos negativos de la situación. O si yo siento que estoy en peligro, es que el peligro es real. Por último, podemos ver el conduzco perfectamente o no conduzco, ¿no? Un poco lo que hablábamos anteriormente, esa tendencia al perfeccionismo o a la autoexigencia tan elevada que en muchas ocasiones nos puede generar esa dificultad para podernos exponer. Lo que trabajo con los pacientes, ¿no? Es que al final ellos puedan aprender a identificar la situación, pensamiento, emoción, conducta por medio de una serie de registros, ¿no? Al final es muy importante que nosotros veamos la influencia que tiene ese pensamiento sobre la emoción y esa emoción sobre la conducta que voy a desarrollar posteriormente. Les invito a que lo realicen en su día a día y en el tráfico también. Y posteriormente, una vez que estos ejercicios al final los tienen controlados, ¿no? Que se manejan de manera adecuada en esos términos de la terapia racional emotiva de Ellis, trabajamos la parte de los pensamientos alternativos. Vamos a generar un pensamiento alternativo que me resulte más funcional, que me ayude a generar una emoción que sea más positiva, ¿no? Y que me ayude más a la hora de poderme enfrentar a superar este miedo, ¿no? ¿Qué pruebas tengo para pensar que voy a tener un accidente, ¿no? ¿Qué datos tengo que me demuestren mi interpretación es errónea? ¿Estoy leyendo la mente de alguien cuando pienso que están diciendo que soy torpe? ¿Estoy adivinando el futuro cuando pienso que me van a pitar? ¿Me estoy focalizando en los detalles negativos de que se me ha calado el vehículo y yo estoy olvidando el resto? Como que ha sido la primera vez en la que he conseguido llegar a la guardería. ¿Cuántos hay uno de otros? ¿No? Es decir, es muy importante que les hagamos focalizarse en aquellos aspectos positivos, ¿no? en el momento presente, ¿no? de su conducta. Si recurrimos al criterio de la intensidad de la emoción, pues les ayudamos un poco a identificar esa emoción que les genera esos pensamientos. ¿Qué emoción me provoca pensar esto? ¿Tengo la sensación de control o descontrol? ¿O cómo afecta esto a mi estado de ánimo? Y finalmente, en cuanto al criterio de utilidad, le reforzamos, ¿no? En la parte al final de esto me ayuda al final a conseguir mis objetivos, ¿no? ¿Para qué me sirve pensar esto? ¿Pensar esto me sirve para actuar con eficacia? ¿Me sirve para relacionarme mejor con los demás? ¿O me sirve para ser feliz? Son preguntas al final de debate socrático que o bien también se las realizo yo diariamente en consulta, como de una manera u otra se las muestro para que ellos mismos también las puedan utilizar en el debate, ¿no? De sus propios pensamientos. Ellos por medio de registros lo consiguen y conseguimos de una manera u otra también pues, desmontar esa serie de creencias irracionales. Otra de las técnicas que nos ayuda a dirigir la conducta y a modificar nuestro diálogo interno es el entrenamiento en autoinstrucciones de Nichenbaum, ¿no? Nos ayuda al final a generar un mensaje positivo, ¿no? Que me oriente a la acción y me oriente a la conducción, como el no podría hacerlo, ¿no? Bueno, pues estate tranquila, vamos a intentar relajar los codos, vamos a tratar de aflojar las piernas, apoyar la espalda en el respaldo del coche, ¿no? Puedes hacerlo, solo tienes que fijarte en lo que está ocurriendo en el momento presente, ¿no? O no es peor que hace un momento lo hiciste bien.
Dividimos también en la serie de autoinstrucciones en función también del momento en el que lo queremos utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la preparación y en el análisis de la situación, pues podemos utilizar el no pienses en lo mal que te sientes, sino lo que puedes hacer al respecto, ¿no? Es decir, utiliza al final esta ansiedad para practicar las herramientas que hemos ido aprendiendo durante la terapia. En la fase de afrontamiento, adelante, tú puedes con este desafío, estás preparada para seguir, ¿no? O en qué debo centrar ahora la atención, ¿no? Como forma de focalizar al final en lo que yo quiero. Finalmente, como parte de manejar la ansiedad, podemos encontrar autoinstrucciones como no intentes eliminar la ansiedad por completo, sino intenta que sea soportable para ti. Manejando mis pensamientos puedo manejar mi cuerpo, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. O lo estoy logrando, lo estoy haciendo bien. ¿Qué tal lo he hecho? ¿No? Al final, de una manera u otra, siempre que realizan una exposición en vivo, les invito a que realicen una valoración de aquellas fortalezas, aquellos aspectos de los que me siento orgullosa en la exposición de hoy y también que puedan valorar aquellos aspectos que quieran seguir mejorando, ¿no? Esto nos sirve también para poder finalizar ese ciclo. No desde el ha ido bien o ha ido mal, sino el vamos a hacer una crítica constructiva en positivo y que me ayude a seguir construyendo experiencias de éxito al volante. Para la parte de la ansiedad anticipatoria también nos ayuda mucho las técnicas de distracción. Digo la ansiedad anticipatoria, pero también la podemos utilizar durante la propia conducción, siempre y cuando la carga atencional que me exija esa situación del tráfico sea pequeña, es decir, sea pues, en situaciones de carretera en las que no hay muchos coches a mi alrededor y que no vamos a practicar las técnicas de distracción lógicamente en medio de la ciudad, ¿no? No os lo imaginéis así. Las técnicas de distracción, lo importante es que sean absorbentes, ¿no? Es decir, que me absorban toda mi atención y que me dificulten la posibilidad de que entre un pensamiento negativo, un pensamiento asociado con el tema de la conducción. Antes de la conducción, ¿cómo lo practicamos? Pues muchas ocasiones con juegos, ¿no? Con juegos al final en los que haya tiempo y entonces al final ahí lo que se produce es que si yo me distraigo, el juego me penaliza porque he perdido la partida, ¿no? O aquellas tareas o aquellos, por ejemplo, ejercicios de cálculo, ¿no? Al final me absorben toda mi atención y si me distraigo, pues pierdo al final como estaba contando, ¿no? Durante la propia conducción, ¿cómo lo podemos trabajar? Bueno, pues al final puedo hacer ejercicios de atención selectiva, ¿no? Bueno, pues voy a contar el número de vehículos rojos que pasan por mi izquierda, ¿no? O voy a calcular, voy a sumar la matrícula de los coches, o voy a, al final calcular el número de coches que pasan, ¿no? Es decir, ejercicios que de una manera u otra me tengan la focalización en la carretera, me tengan focalizada ahí. ¿Vale? Cambios de situación o actividad, realizar actividades mentales incompatibles o centrar la atención en el entorno podrían ser alguna de otras estrategias. Como técnica fisiológica también, lógicamente, voy a explicar la parte de la respiración diafragmática, ¿vale? Esa es la base al final. La respiración yo creo que tiene que estar en todos los tratamientos, ¿no? Vamos a diferenciar la parte de la respiración superficial, en la que se levantarían los hombros y el pecho, y la parte de la respiración diafragmática, en la que vemos al final un ascenso y descenso del abdomen, ¿no? En el que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Es una respiración más completa, ¿vale? La respiración diafragmática, y sin duda va a activar el diafragma y nos va a inducir un estado de paz y de tranquilidad en nosotros mismos. ¿Por qué al final queremos fomentar la parte de la respiración diafragmática? Bueno, porque produce una mejor oxigenación de los tejidos, ¿no? Porque mejora el trabajo cardíaco y disminuye la fatiga física y la ansiedad, ¿no? En contra de la respiración superficial, pues que nos aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, activa el sistema nervioso simpático y acelera el ritmo respiratorio, ¿no? Primero en terapia lo trabajamos tumbadas, lo trabajamos sentadas y luego lo trabajamos también sentadas, pudiendo realizar ejercicios con las manos, porque en muchas ocasiones en el coche también lo van a necesitar aplicar mientras están con el volante, ¿no? Entonces trabajamos también en movimiento para que ellas lo puedan aplicar en diferentes situaciones.
Bueno, tenemos aquí la parte de la respiración lenta y profunda, sirve como antídoto general contra el estrés y contra la ansiedad en general, ¿no? Al final, pues una respiración lenta y profunda es contradictoria a la parte de la ansiedad, ¿no? Si de una manera u otra yo lo he mantenido durante un tiempo y lo he realizado, es más difícil al final que pueda estar experimentando ansiedad elevada. Consejos de uso, bueno, pues que al final la posición y la ropa sea cómoda, que el ambiente sea tranquilo, con una temperatura agradable. En este caso me encuentro a veces con chicas, ¿no? Que me dicen, José, Sonia, pues la parte de la respiración diafragmática que me enseñaste la semana pasada en terapia, pues sí que me ayudó bastante. Sin embargo, lo he intentado practicar en tareas para casa, no me ha servido y analizamos a veces en qué situaciones la ha practicado la persona y me dice, bueno, pues en el momento en el que tengo libre, en el metro, ¿no? En el metro justo a las 8 de la mañana, que es cuando esta persona está acudiendo a trabajar. Bueno, pues a lo mejor más adelante cuando tenemos un control y un automatismo con la parte de la respiración diafragmática, que ya tenemos al final una experiencia y una habilidad, pues más adelante lo podremos practicar en esas situaciones. Pero quizá la primera semana después de haberlo aprendido, pues quizá a lo mejor necesitamos que lo realicemos en casa, tranquilamente, acompañado de música relajante, un poquito de incienso, unas velitas, que nos ayude al final a inducir este momento de paz y calma que anhelamos, ¿no? ¿Qué hacer ante la sensación de mareo? Pues abandonar el ejercicio y la próxima vez intentarlo hacerlo más lento, ¿no? Porque en algunas ocasiones, al final, pues aquellas personas que no están familiarizadas con la parte de la respiración lo hacen muy rápido y al final pues casi terminas hiperventilando, ¿no? Entonces, mejor dejarlo y la próxima vez intentar que las pausas sean mucho más lentas. Vemos aquí la parte de cómo el abdomen se levanta, ¿no? Y es decir, como al final llevamos el aire al fondo de los pulmones. Otra de las técnicas que he introducido en estos últimos años es la parte del mindfulness, ¿no? Al final, las estrategias de mindfulness han demostrado que reducen que reducen la amígdala, ¿no? Al final, que reducen la región del miedo y que nos ayudan, que tienen muchos beneficios sobre nuestro bienestar psicológico, ¿no? Ayudan a la creatividad, mayor claridad mental, inducen a la paz y a la tranquilidad, ¿no? ¿Cómo se podrían definir las técnicas de mindfulness? Bueno, como con la capacidad de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? En el momento presente, de manera deliberada y sin juicio, ¿no? Es decir, al final lo que trabajamos es la parte de la aceptación. Y es que en muchas ocasiones se presenta en consulta también con otra serie de patologías, esa evitación, ¿no? Esa evitación de que puedan venir pensamientos negativos, ¿no? Sonia, es que no quiero pensar en un accidente. Bueno, pues de una manera u otra vamos a aceptar, vamos a tratar de vivir con esas experiencias desagradables sin a veces cambiarlas de forma prematura, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones queremos hundir el hielo debajo en el vasito de agua antes de tiempo y a lo mejor de una manera u otra, pues antes de hacer desaparecer esta parte de miedo a conducir, necesito trabajar sobre todos esos miedos que comentábamos al principio. Necesito trabajar sobre mi miedo a tomar decisiones o ese miedo al final a la crítica, ¿no? Necesito de una manera u otra el poder ir trabajando para que posteriormente pues todo esto sea canalizado. ¿Cuáles son los componentes principales que trabajamos en la parte de mindfulness? Bueno, pues además de la aceptación, como hemos visto anteriormente, la parte de la difusión cognitiva, ¿no? La difusión cognitiva vista como la capacidad de distanciarme de mis propios pensamientos, ¿no? Es decir, de no engancharme de manera que al final mi pensamiento no domine cómo veo y cómo reaccione, ¿no? Es decir, al final, de una manera u otra, lo que importa es que mis acciones vayan dirigidas a los valores importantes en mi vida. ¿Cómo lo trabajamos? Pues en muchas ocasiones por medio de metáforas. Hay una metáfora muy buena que nos viene al final que ni al pelo, ¿no? Que es la metáfora del conductor y los pasajeros, que de una manera u otra lo que te expresa es que nuestra vida es como un autobús en el que solo hay una única puerta de entrada y que hay al final de una manera u otra pues unos pasajeros que tienen buena pinta y otros que de una manera u otra pues que van con cadenas, que tienen muy mala pinta, ¿no? Que parece incluso que pueden ser muy amenazantes. Y lo que te expresa es qué es lo que haces, ¿no? Si de una manera u otra al final te pones en lucha con esos pasajeros que parecen muy, muy temibles, si de una manera u otra, si luchas con ellos, has parado tu autobús no está yendo a ningún sitio.
si de una manera u otra permites que al final sean ellos quien deciden por dónde quieres ir, son ellos quienes decidan ir recto, ir a la izquierda o ir a la derecha, son ellos al final los que marcan tu vida, o de una manera u otra aceptas que ellos puedan estar ahí en un segundo plano, mientras que tú diriges el autobús en la dirección que tú quieres, ¿no? En la dirección hacia tus sueños, y eso es un poco lo que vamos trabajando. Lo trabajamos con ejemplos propios del paciente. La persona consigue ver que de una manera u otra estos pasajeros no pisan el acelerador ni el freno, que los que están pisando los pedales son ellos, ¿no? Y una de las partes más bonitas y que más me gusta de la terapia es la parte de la autocompasión, ¿no? No vista nunca como pena, sino vista como comprensión y bondad con el sufrimiento humano, como la capacidad de darnos amor hacia nosotros mismos, ¿no? La autocompasión vista como el contrario al autojuicio, ¿no? El contrario a la autoexigencia, cambiar el tengo por el quiero, cambiar al final de una manera u otra que en situaciones difíciles es especialmente más importante el que nos cuidemos y el que de una manera u otra nos demos permiso, nos demos derecho para poder parar y para poder pensar qué es lo que nosotros queremos, por ejemplo, en esa situación. Otro de los componentes que aborda es la parte de la humanidad común versus el aislamiento, ¿no? Me siento parte de un grupo en vez de sentirme aislada, ¿no? Y la plena conciencia de las situaciones, de los pensamientos versus la sobreidentificación con los mismos. Y aquí trabajamos mucho por medio de la meditación del amor bondadoso, ¿no? Con la capacidad de podernos dar a nosotros amor y también amor hacia el resto de los seres humanos en el mundo. Sin duda no podía al final hablar de la parte de tratamiento psicológico sin hablar de la parte de la exposición en vivo, ¿no? Es decir, es algo que es clave en la superación del miedo a conducir y os voy a explicar cómo lo realizamos, ¿no? Es decir, en primer lugar construimos la jerarquía, ¿no? De menor a mayor, de situaciones más fáciles a situaciones más difíciles, ¿vale? Es decir, de lo más sencillito a lo más complejo, utilizando las unidades subjetivas de ansiedad. Como os decía, en muchas ocasiones comenzamos con el siéntate en el vehículo y respira, o siéntate en el vehículo de una manera u otra y arranca el motor, o siéntate en el vehículo y mueve el vehículo hacia adelante y hacia atrás. Comenzamos con la parte de la exposición, comenzamos con la aplicación también de las estrategias psicológicas que hemos visto anteriormente. Es muy importante que en la mayoría de situaciones las hagan solas, aunque vayan más lentos o aunque vayamos un poquito más despacio, es muy importante que tomen las decisiones por ellas mismas, ¿no? Y asegurarnos de que antes de pasar al siguiente ítem y dar el anterior por finalizado, que no le produce ansiedad. ¿Cómo lo evaluamos? Por medio del diario de prácticas, ¿no? Por medio de una serie de registros en los que ellos evalúan la ansiedad que siento antes de exponerme, la dificultad que percibo de esa situación, la confianza que tengo en mí misma, y luego la ansiedad experimentada y el grado de dificultad real que ha tenido para mí, para que ellos valoren que muchas veces el grado de dificultad que yo atribuyo a la situación antes de exponerme es muy diferente al que realmente ha tenido, ¿no? A la dificultad real. Y luego repetimos los objetivos, repetimos esos ítems, esas variables, ¿no? Esas situaciones, hasta atribuirnos el mérito. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones él ha podido no tener a lo mejor ansiedad, pero me dice en consulta, Sonia, es que ese día al final lo he realizado sin ansiedad porque no había mucha gente en la carretera o al final porque era un día soleado y no había condiciones meteorológicas adversas, ¿no? Entonces es muy importante que de una manera u otra repitamos esa situación en mínimo 3 ocasiones, que no se produzca ansiedad antes de pasar al siguiente ítem, con el objetivo de asegurarnos de que esa situación ha dejado de producir ansiedad, ¿no? Y siempre al final poder utilizar la parte de la motivación positiva, ¿no? Como forma de reconocer los avances, con el objetivo también de poder practicar la amabilidad con uno mismo, ¿no? Con la capacidad al final de darnos amor, de que estamos realizando un esfuerzo muy grande a la hora de enfrentarnos a la fobia y el miedo a conducir, en centrarnos en lo que llevamos recorrido más de lo que nos falta, ¿no? Es decir, al final en cada objetivo que nos planteemos en la vida, sea cual sea, pues vamos a tener muchas cosas que podamos aprender, pero es muy importante centrarnos en lo que llevamos recorrido y en muchas ocasiones esta situación parte en el momento en el que pido ayuda, ¿no? En el momento en el que
en el que acuden en consulta. Yo en muchas ocasiones les expreso, ¿no?, que a veces celebramos cumpleaños, aniversarios, pero los días que realmente debemos celebrar son los que decidimos que nuestra vida cambie, ¿no? Y el momento en el que la persona acude o realiza esa llamada telefónica está decidiendo que su vida cambia, ¿no? Cuenta tus logros a otras personas, ¿no? De una manera u otra, siéntete orgullosa por tus méritos, ¿no? Por al final, por los logros que estés realizando y al final muéstrate ajena, bueno, pero ¿cómo Sonia te puedes sentir orgullosa de haber movido el vehículo de adelante y hacia atrás en el garaje, ¿no? Bueno, pues al final es muy importante para la persona, no valorar al final la situación de manera aislada, sino con respecto al final a la evolución, a lo que me consta, a que esa situación a lo mejor yo nunca la he realizado en la vida haciéndolo sola. Y premiarnos por los éxitos, ¿no? Es decir, como parte de la psicología positiva del autorrefuerzo es muy, muy importante que nos premiemos por nuestros éxitos, sean cuales sean en la vida, ya sea en la superación del miedo al conducir o sea en cualquier otro ámbito. Y bueno, ¿cuáles son mis futuras recomendaciones en el tema de la maxofobia, ¿no? Pues que en primer lugar, al final, de una manera u otra, es necesaria la realización de cursos de formación, ¿no?, grupales, para la parte al final de reducir el aislamiento que en muchas ocasiones sienten estas personas, como decíamos anteriormente, cómo lo viven en silencio, ¿no? Y por otra parte, la parte de ofrecer servicios de terapia individual y grupal, ¿no?, para ayudar a estas personas a superar el miedo a conducir, ya que al final, de una manera u otra, pues hay pocos servicios especializados, ¿no?, en España. Es importante realizar campañas de información y divulgación, ¿no? Al final falta mucha información sobre el tema de la maxofobia. No sé cuántos de vosotros hoy conocíais el tema de la maxofobia, pero sería muy interesante poder analizar la cantidad de gente que lo conoce, ¿no?, y poderlo comparar con la prevalencia tan elevada que estamos viendo. Luego, por último, con respecto a la parte de la revisión bibliográfica, es necesario, ¿no? Es necesario aumentar y investigar sobre el tema de la maxofobia, ¿no?, para poder conocer al final con lo que nos encontramos y cuáles están siendo los tratamientos más efectivos, ¿no?, así como un mayor apoyo institucional para el abordaje terapéutico de la maxofobia. Es necesario, las personas al final lo demandan en consulta, ¿no? Demandan que haya mayor número de servicios o que esta fobia no sea tan criticada, ¿no?, tan estigmatizada por ese desconocimiento a nivel social, ¿no? Que al final, de una manera u otra, pues haya un conocimiento básico sobre la maxofobia, los síntomas y las consecuencias en la calidad de vida que sufren estas personas en su día a día, ¿no?, cómo afecta al final, no solo en el tema de los accidentes de tráfico, sino al final en el rechazo de trabajos, en la prevención al final de riesgos laborales en las empresas, ¿no? Personas al final que tardan muchísimo, que tardan 2 horas en llegar a su puesto de trabajo, ¿no? A nivel social, aquellas personas pues, que de una manera u otra dejan de acudir con su grupo de iguales, con su grupo de amigos, porque tardan 1 hora y media en llegar y a lo mejor pues, para 1 hora de quedada o de reunión pues no me interesa, ¿no? O personas que de una manera u otra pues eligen su lugar de residencia no en función de sus deseos, sino en función de esta fobia. Y bueno, pues para ir terminando, gracias por vuestra atención. Ha sido maravilloso, ¿no?, el poder compartir esto con vosotros y estoy muy agradecida de poder haber participado y gracias a vuestra participación también. Ahora, si queréis, podemos pasar a la parte del chat para que podamos comentar también todo el tema de las dudas, preguntas. Es una parte que me interesa muchísimo, ya que al final el compartir con otros psicólogos, ¿no?, o con otras personas, al final es lo que más te aporta a la hora de esa práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no sé si se ha abierto ya la parte del chat. Justo ahora acabo de ver que el chat está activado para preguntas. Y bueno, pues voy a estar aquí para poderlas contestar de manera muy gustosa y poder charlar y poder debatir juntas y juntos sobre esta patología, ¿no? Paula expresa, no me queda muy claro cómo se haría la intervención porque supongo que con tanto miedo a la situación coger un coche podría ser peligroso. ¿Cómo se harían las sesiones de exposición?
Bueno, pues en primer lugar, Paula, lo que tenemos es decir, lo primero que hacemos al final de una manera u otra es esa parte de tratamiento psicológico antes de comenzar con la parte de la exposición en vivo. Aunque comencemos posteriormente la parte de la exposición, se sigue continuando lógicamente con la parte de la terapia psicológica, pero la persona de una manera u otra ya tiene herramientas. Entonces, al final, eso produce un cambio muy significativo en los niveles de ansiedad. Una vez que comenzamos con las situaciones de exposición, comentaros que, como hemos comentado anteriormente, que las situaciones a las que se enfrentan son situaciones, es decir, trabajo desde un enfoque muy graduado y de una manera u otra, de esta manera, prevenimos situaciones de ansiedad de la persona. Entonces, de esa manera, al final, garantizamos o al menos aumentamos las probabilidades de que esa persona, al final, tenga una experiencia de éxito o tenga una experiencia positiva en la conducción. A ver, ay, que me pierdo con el tema de las... A ver. ¿La aproximación la haces con el auto del paciente o acondicionado para alumnos de prácticas? Pues en ese sentido, no te puedo contestar a Foch la pregunta que ha realizado. Ahí combinamos con la parte de la exposición progresiva a las situaciones de tráfico con los profesores especializados en la parte de la maxofobia primaria principalmente, aunque también estarían incluidos aquellas personas que lo necesitaran también de la maxofobia secundaria o la derivada de un accidente de tráfico. Los profesores de la autoescuela Lara, que es con la que yo trabajo aquí en Madrid, están formados en la aplicación de técnicas para la maxofobia, de manera que de una manera u otra pues mejoramos el servicio, mejoramos la atención en esos momentos. La coordinación entre profesor de formación vial y mía es constante, entonces de una manera u otra pues ayudamos a la persona a adquirir esa parte de técnicas de conducción y luego posteriormente poderlo aplicar a las situaciones de su vida cotidiana en el ítem que tenga durante esa sesión, ¿no? O que tenga para tareas para casa. No sé si se ha podido quedar claro. Vale, Paula decía muchas gracias, una charla diferente sobre un tema discriminado, me ha encantado, muy de valor, muchísimas gracias, Paula. Hola, Sania, gracias por la conferencia, enhorabuena, me ha encantado. Curiosa, hola, me gustaría saber si acompañas a tus pacientes en sus exposiciones. Perdona, que justo, muchas gracias, curiosa, porque antes hemos hablado de la parte de la exposición progresiva a las situaciones de tráfico con los profesores especializados, pero también se realiza acompañamiento terapéutico en el propio vehículo, ¿vale? En aquellas personas que tienen ya la parte de las técnicas psicológicas y que necesitan, podemos hacer acompañamiento terapéutico en el propio vehículo, que es al final personas en un coche sin doble pedal, lo que ayudamos es a aplicar la parte de la técnica psicológica in situ en el propio coche. Por otro lado, comentabas lo peligroso que resulta conducir con ansiedad. ¿En algún caso has dado por perdido a un paciente a favor de favorecer su seguridad? No, dado por perdido jamás. Sí que es verdad que de una manera u otra en aquellas personas que no he visto motivadas en el tratamiento, que he visto que no seguían las indicaciones terapéuticas, que no estaban haciendo las tareas para casa, les he invitado, ¿no? Después de haber trabajado con estrategias de entrevista motivacional, a que a lo mejor no era el mejor momento para iniciar el proceso de superación de una fobia, ¿no? Ya que veía que de una manera u otra pues el compromiso no estaba haciendo y se necesita al final, como en todo, pues un grado de compromiso y un grado de motivación para superar cualquier aspecto en la vida, ¿no? Entonces yo les voy a dar todo de mí como persona y como profesional para ayudarles a conseguir su objetivo, pero necesito también la parte del otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, bien, les he invitado a poderlo trabajar con otro profesional o les he invitado a que se replanteen si querían continuar en el proceso o no. Mera dice, hola Sonia, en mi caso conduzco a diario, pero mi miedo es en autovía, en carretera. ¿Cómo tratarlo en un caso tan concreto? Vale, pues ahí lo que podríamos estar viendo a lo mejor es un miedo asociado a situaciones específicas. Habría que valorar al final un poquito tu historia, ¿no? Tu historia al volante, cuáles han sido los factores que han declinado ese miedo, ¿no? Si es un miedo a la velocidad, si es un miedo al final a que ves todo muy abierto, si es una visión de una manera u otra de futuro, qué está ocurriendo, ¿no? Es decir, habría que analizarlo un poquito más en profundidad.
o la cual puede ser el tratamiento para una persona que ya conduce moto, pero con el carro se le hace mucho más complicado. Vale, es decir, conduce, claro, al final ahí lo que vemos es que a pesar de que ambos son vehículos para la movilidad, son diferentes, ¿no? Entonces ahí lo que hay que ver es que la persona conduce moto, pero le resulta más difícil el poder conducir un coche. Las mismas preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué asocia esa persona al coche? ¿Se asocia de una manera u otra porque la moto al final, pues, puede, a pesar de tener otras consecuencias, pues puede tener más facilidad para meterse entre coches, y al final pues se sitúan los primeros en un paso en un semáforo, pueden tener ciertas limitaciones en ese sentido, ¿no? Pero un coche de una manera u otra, pues te puede interferir a la hora de estar en un atasco o a la hora de una manera u otra de poder ser pitado también, al igual que en el tema de la moto. Habría que analizar un poquito más en profundidad por qué produce miedo el tema del coche, ¿no? ¿Sería posible que haya una comorbilidad de esta fobia con el trastorno límite de la personalidad? Pues hasta el momento no se ha investigado, pero sería interesante a lo mejor el poder analizarlo. Es decir, hasta el momento se ha analizado la comorbilidad con los trastornos de pánico, trastorno de estrés postraumático, con el tema de la fobia social y con la agorafobia. Pero bueno, sería interesante. Tuve un accidente y he podido empezar, pero cuando empiezo veo luces y flashback, ¿no? Es decir, bueno, pues al final ahí lo que vemos es cómo han continuado algunos de los síntomas, ¿no? Del accidente en forma de flashback o al final como de recuerdos, ¿no? De mensajes o imágenes intrusivas. ¿Podrías explicar un caso clínico y cómo se haría la parte de la exposición gradual? Pues gracias por tu atención, ¿no? Vale, pues un caso clínico, vamos a imaginar bueno, os voy a comentar un caso, lógicamente sin dar datos para que no pueda ser identificada, ¿no? Pues una chica al final tiene aproximadamente, creo que tiene como unos 33 años aproximadamente, ¿vale? Ella trabaja en una oficina en recursos humanos y es muy criticada por su pareja, ¿no? Es muy criticada al final porque su pareja pues tiene que realizar el tema de los viajes, ¿no? Tiene que realizar pues todos los trayectos él solo, y él de una manera u otra critica que ella no sea capaz de coger el coche. Cuando han intentado coger el coche en algunas circunstancias, ella ha experimentado una ansiedad muy elevada. Ella, por otro lado, es una persona con una alta inseguridad, con mucha dificultad para poder tomar decisiones por sí misma, ¿no? Y con una alta autoexigencia. Al mismo tiempo, pues tiene un niño de 2 años y tiene mucha carga, ¿no? En ese sentido. Comenzamos el tratamiento con esta chica en un tratamiento con autoestima, ¿no? Es decir, al final, de una manera u otra, lo que trabajamos ahí es la parte del empoderamiento, ¿no? De poder trabajar al final sobre la autoestima, sobre la historia de vida que había tenido esta chica, que tampoco había sido fácil. Y comenzó a mejorar también la parte de la relación de pareja, ¿no? Ya que ella empezó a ser capaz a poder decirle que no a su marido, a poder decidir por ella misma, a marcar el tema también de los límites, y poquito a poco fuimos comenzando con el tema de la conducción. En este caso, a esta chica, a pesar de haberle dado pautas para que pudiera compartir con su marido, las exposiciones las realizamos sola. Fue una situación que le costó, ya que había intentado con anteriores tratamientos y no habían sido efectivos. Comenzamos muy despacio. Fue un tratamiento que duró como aproximadamente unos 5 meses, ¿vale? Y ella lo consiguió. Actualmente está de alta, está conduciendo de casa a su trabajo y otras situaciones. Y ha conseguido la independencia para llevar a su niño al colegio, a la guardería. Pero con este caso, al final, lo que os quiero hacer ver es un poco también el trabajo en autoestima que realizamos también al ayudar a superar el miedo a conducir. Y como en muchas ocasiones el entorno familiar os
social no ayuda. En este caso, la conducción, a ella le producía tanta ansiedad el tema de la conducción como el hecho de ver a su marido enfadado en el coche, ¿no? Entonces ella tan solo tenía muchas experiencias previas de ansiedad porque discutía con su marido en el coche, ¿no? Por esa exigencia también de su marido de que ella iba un poquito más lento. A medida que ya se fue dando permiso a que iba un poquito más lento, pero iba dentro de la norma, a que a lo mejor pues, tardaba un poco más, a lo mejor en salir la parte de la autovía o la hacía un poquito más insegura, pero que no pasaba nada y se fue teniendo esa parte de consecuencias positivas, pues la fobia fue mejorando y ella consiguió. Pero necesitó darse el permiso ella sin necesitar la aprobación de su marido para esa conducta. Espero que haya podido ayudar. Gracias, Sonia, muchas gracias, muy bien explicado, sencillo, se agradece, me ha encantado. Yo personalmente siempre conducía acompañada, ese acompañante que sepa conducir, muchas gracias. ¿Cómo lidiar con el pavor a conducir cuando tu pareja es poco tolerante y siempre ve el lado negativo de las cosas? Pues un poco al final es el mismo caso, ¿no? Es decir, al final cuando la pareja es poco tolerante, yo tengo un documento que les proporciono en cuanto a que lo puedan leer con sus familiares, de pautas para familiares para ayudar a personas con amaxofobia. En muchas ocasiones les invito a consulta o les invito a que me puedan llamar por teléfono, pero si vemos que de una manera u otra la persona no quiere cambiar, lo que les invito a es que de una manera u otra no compartan esa área con esa persona, ¿no? Es decir, de una manera u otra llevar el proceso terapéutico por separado y poder buscar, si necesitan, pues otro compañero o compañera para poder compartir socialmente o familiarmente el problema de la amaxofobia, ¿no? Es decir, prefiero que de una manera u otra, pues si esa persona, pero sí que es muy importante al final el que en el tema de la conducción, como uno de los objetivos principales, es reducir la amenaza de la situación exterior, ¿no? Es decir, empezar a ver las cosas positivas del tráfico. Y eso sí que es un ejercicio que les pido en la mayoría de ocasiones, que es en vez de fijarte en los que están adelantándote por la derecha o en los que van rápido, vamos a empezar a fijarnos en los que sí que hacen bien las cosas, ¿no? Que es quizá lo que más nos cuesta. Entonces, y que a veces lo comenten con sus parejas, ¿no? En vez de ponerse como unos energúmenos en la conducción, pues es muy importante que si la otra persona no va a colaborar en no ponerse como un energúmeno, pues voy a ir en taxi porque me está empeorando al final la fobia, si el trayecto que comparto contigo es tan negativo, ¿no? O que ellas puedan hacer sus ejercicios por separado. Tú piensa lo que quieras, que yo al final voy a centrarme en lo positivo, dependiendo de la persona si hace un ejercicio o otro. Estas técnicas de distracción no son contraproducentes para el conductor siempre y cuando se realicen bien. Es decir, como he comentado anteriormente, si yo me pongo a hacer distracción en medio de la ciudad con muchísimo tráfico, pues puedo tener un accidente. Pero si la realizo bien, adecuando a la situación y a la energía, la capacidad atencional, pueden ser muy, muy positivas. ¿Cómo se abordan el tema de las conductas de seguridad? Bueno, pues aplicando estrategias psicológicas, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones pues quieren llevar a lo mejor pues, cacahuetes que tengan sal para evitar el tema de que ellas piensan que se van a desmayar, o quieren llevar el tema a veces de las tarjetitas con autoinstrucciones. Yo siempre de una manera hoy les doy permiso para que de una manera u otra las puedan llevar hasta que ellas también se sientan preparadas, pero también una vez que ellas han tenido experiencias positivas en el tráfico, ellas mismas son las personas que dicen, mira Sonia, es que me has explicado ya en muchas ocasiones que no me voy a desmayar en el coche porque el nivel de tensión al final arterial va a ser alto y es contraproducente, y es incompatible con el desmayo. Entonces, o bien sea por medio de la psicoeducación o sea por medio de la aplicación de estrategias psicológicas o por la parte de generar experiencias positivas en el tráfico, las conductas de seguridad van disminuyendo de manera progresiva. Los simuladores de las consolas de videojuegos como los de la Wii son útiles en el tratamiento de la maxofobia. Para mí no, es decir, pueden ser útiles, pero de una manera u otra no de manera significativa, ¿no? Porque de una manera u otra yo lo estoy trabajando con un mando, es decir, ni siquiera si ya es un volante, pero ahí nos estamos olvidando de toda la parte social, nos estamos olvidando al final de que una de las cosas que más produce ansiedad en los conductores es toda la parte social de interacción.
sea, ellas se refieren en consulta, jo, Sonia, si no hubiera nadie en carretera no tendría tanta ansiedad. Entonces, es posible que al final si me enfrento a una Wii en mi casa sin la parte social, pues no experimente ansiedad y por tanto de una manera u otra no me ayude a superarlo, ¿no? Hola, supongo que el miedo a que el coche se caiga hacia atrás en cuestas tiene que ver con mucho miedo, con el miedo a perder el control, con el miedo a ser criticado, con el miedo a tener un accidente, eso es. ¿Qué sucede cuando sufre un accidente y a partir de ahí se le genera la fobia? Bueno, pues que de una manera u otra, es que no lo termino de entender muy bien. ¿Qué sucede cuando sufro un accidente y a partir de ahí se genera la fobia? Bueno, es decir, de una manera u otra, si la persona tiene un accidente y ha desarrollado una fobia a conducir, pues lo más es recomendable que pueda asistir a tratamiento psicológico para superarlo, ¿no? Lady dice, ¿cómo definir las conductas problemas para estos casos? La conducta, no sé muy bien a qué te refieres, es decir, la conducta de una manera u otra nosotros la diferenciamos a nivel cognitivo, emocional, fisiológico, conductual, pero no sé muy bien a qué te refieres. Dice, disculpa, se fue la pregunta sin terminar. Tuve un accidente, aunque he avanzado al empezar a conducir en la calle, vienen luces y flashbacks del accidente y que no he podido avanzar. ¿Qué hacer ahí? Es decir, hay que ver al final el tema de hace cuánto tiempo pasó el accidente, hay que evaluar más en profundidad, ¿no? Pero al final, de una manera u otra, parece que el parte del accidente está siendo todavía muy manifiesto en tu día a día. Hay que trabajar un poquito más en el poder trabajar al final sobre esa narrativa de lo que ocurrió en el accidente y poder hacer ese procesamiento emocional del mismo. Hasta que nos haga el procesamiento emocional del accidente, ¿no? Y trabajemos al final sobre ese posible, si ha quedado un trastorno de estrés postraumático, hay que evaluar un poquito más. Dice, en referencia a la capacitación de un profesor de autoescuela, permítete explicarte que en España un profesor de autoescuela tiene las nociones básicas para impartir formación y no generar ni ansiedad ni miedo a aprender. 2 de las 7 asignaturas que se estudia para obtener el permiso de formación es psicología aplicada a la conducción y pedagogía aplicada a la conducción. Sí, eso es decir, de una manera u otra, sí que al final he comentado que puede haber experiencias negativas, pero mi apoyo está con ellos, es decir, pueden estudiar psicología, pero en muchas ocasiones de una manera u otra yo hablo de mi experiencia directa, es decir, yo no hablo al final de una manera u otra de lo que pueda haber a nivel general. Y yo ahí no recurro en sobre generalizaciones. Yo puedo entender al final que haya asignaturas al final, pero no voy a entrar en este debate. Al final, de una manera u otra, yo ofrezco este servicio para que los profesores puedan tener una formación y doy por bienvenida al final el tema de que ellos puedan formarse. También reflejo al final las cosas que a mí me encuentran en consulta. Yo no quiero entrar en un conflicto al final sobre si los profesores están formados o no formados y de una manera u otra. Es decir, vale, muchas gracias, me ha encantado tu exposición. Me saqué el carnet hace unos 5 años, tengo un trabajo desde hace 2 años y me acercan pues en transporte público. Tardo 2 horas y gracias a que me llevan. Claro, aquí vemos al final toda la parte de la interferencia que genera en el día a día. Llevo mucho tiempo pensando que tengo amaxofobia, he intentado exponerme muchas veces, pero al final acaba siendo algo intermitente. Pues siempre se da alguna discusión con mi pareja. Sí, claro, al final de una manera u otra lo que hablábamos, ¿no? Esa parte de incomprensión y esa parte a veces también de crítica externa incrementada, ¿no? Porque no conocen al final que se trata de una fobia. O siento que no puedo más. ¿Qué podría hacer para ser más consciente y conseguir conducir? Pues en muchas ocasiones, a lo mejor, Yolanda, lo que está ocurriendo aquí es que intentas exponerte a la conducción y es un poco lo que hablábamos. A veces estamos intentando hundir el hielo en el agua sin haber trabajado aspectos previos. Hay que trabajar al final sobre qué factores te están produciendo a ti ansiedad y trabajarlos en tu vida diaria y en el coche, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones, por ejemplo, está el miedo a molestar, ¿no? El miedo a molestar influye mucho en el miedo a conducir. Mucha gente con miedo a conducir
tiene miedo a molestar. Bueno, pues trabajamos el miedo a molestar en el supermercado, por ejemplo, dándome permiso para meter las cosas bien en las bolsas y sin que llegue el pan Bimbo extra fino a casa, ¿no? Es decir, lo trabajamos en ese ámbito para que las cosas se sobregeneralicen, ¿no? Es decir, para que se sobregeneralicen en todas las esferas de mi vida, para que no en el día a día estoy evitando el molestar y en el tráfico me tengo que permitir. Va a ser más difícil si yo de una manera u otra, por ejemplo, quiero aparcar y quiero reducir la ansiedad que me produce el hecho de que me esperen, necesitaré trabajar esa misma conducta en otras esferas de mi vida, como para ponerte un ejemplo, ¿no? Muchas gracias por la ponencia, excelente presentación, muchas gracias. Sí, ha quedado grabado en el YouTube, lo subirán dentro de 2 días, creo. Gracias por tu ponencia, excelente. A ver. ¿Cuál puede ser el tratamiento para una persona que ya no conduce moto, pero el carro? Esa yo creo que ya lo hemos contestado. Hola Sonia, yo padezco esta misma fobia y me clasificaría en la parte de la maxofobia primaria. Hasta hace poco pensaba que era... Vale, eso simplemente es una aclaración, no es una pregunta. Vale, estoy intentando buscar preguntas. Excelente clase, muy bien organizado. Supongo que dependerá de cada paciente, pero aproximadamente cuántas sesiones serían aconsejables para pacientes. Pues es que esto depende muchísimo, ¿no? Es decir, tengo personas que de una manera u otra, pues en unas 10 sesiones han podido superarlo y tengo personas al final pues que han necesitado muchas más sesiones, ¿no? Porque de una manera u otra, como veíamos, pues algunas de las variables, por ejemplo, han tenido más ansiedad a nivel general en su vida diaria o han tenido más dificultades en el tema del círculo familiar o social y han necesitado una intervención mucho más profunda. O como hablábamos anteriormente, si hay comorbilidad con otra serie de trastornos psicológicos, pues el tratamiento se puede alargar. ¿Hay estudios sobre la relación entre la maxofobia y los atascos de tráfico? Pues que yo sepa no, pero sería muy interesante verlo. A ver. Vale. Gente que no conduce pero tiene miedo a montar en un coche o en un autobús. También se llama así, se trata parecido con distintas distorsiones cognitivas. Claro, el miedo a conducir se llama maxofobia y al final tiene que ver con el tema de los miedos, ¿no? de esa parte que hemos visto de los factores de pensamientos negativos acerca de la situación y acerca de mí mismo como autoconductor, pero a la hora de montarme en un autobús sería diferente, porque al final de una manera u otra yo estoy dando mi vida a otro conductor, es decir, yo estoy poniendo la responsabilidad, no estoy realizando ninguna conducta, simplemente me estoy montando en el autobús. Entonces serían diferentes, eso es, porque al final de una manera u otra una manejo yo, en la otra maneja el conductor. Vale, conozco un caso de maxofobia, pero que se manifiesta exclusivamente cuando pasa por viaductos rasantes muy prolongadas. Intenta modificar recorridos para evitarlos, sin embargo, anticipa un posible ataque de ansiedad si forzosamente los encuentra en su recorrido. Aparte de autoinstrucciones y respiración, ¿qué le puedo decir? Pues que probablemente su discurso esté muy focalizado en el futuro, ¿no? Es decir, que al final todos sus pensamientos estén de voy a tener ansiedad, que lo voy a pasar mal, ¿no? Poder a lo mejor trabajar en la capacidad de estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y trabajar sobre todo en la parte de la exposición gradual, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que ha ocurrido es que en muchas ocasiones las personas se enfrentan de manera aleatoria a diferentes circunstancias sin evaluar la dificultad que me genera. Entonces es muy importante al final que sea sistemático y organizado en cuanto a las tareas o las dificultades que me voy a enfrentar, empezando desde lo más sencillo a lo más complicado. A ver.
Vale. ¿Por qué se da tanto en mujeres y en hombres? Bueno, pues si me preguntas mi propia opinión como profesional por la historia de las dificultades que hemos tenido las mujeres para obtener el carnet de conducir, es decir, en 1917 la mujer si se quería sacar el carnet de conducir, necesitaba el permiso del hombre o tenía que ser solteras o viudas, ¿no? Es decir, al final de una manera u otra ha existido una brecha en cuanto a que no nos han facilitado el acceso al tema del automovilismo o solo era bajo el permiso del hombre, ¿no? Esto, es decir, para mí hay un entorno machista en el tema de la conducción por medio de estereotipos, ¿no? Por medio al final de estereotipos de mujer, tenían que ser mujer al volante, peligro constante, donde vas a mujeres con ese cochazo, es decir, una serie al final de estereotipos que en muchas ocasiones son infundados, ya que en algunas estadísticas de tráfico muestra que nuestra conducción es segura, ¿no? Es decir, que al final de una manera u otra somos precavidas y somos prudentes. Entonces, si me preguntas a mí por eso al final, te contesto el tema al final de la historia que ha tenido la mujer en cuanto al tema de la conducción, ¿no? Tenemos que ver si al final actualmente las cifras de obtención del carnet de conducir está bastante igualado, pero si te remontas hace 40 años aproximadamente o 50 había bastante diferencia en cuanto a la mujer y el hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que influyen. ¿Trabajáis en Barcelona? No, trabajo en Madrid, en la calle Coslada número 13 y aquellas personas que se sitúan fuera de la Comunidad de Madrid ofrezco la parte de la terapia online. ¿Vale? Eh, tu, 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 tu. Vale, si la persona desarrolló dependencia psicóloga en el sentido de que se atreve a probar con conducir, en el sentido de que se atreve a probar a conducir con el psicólogo, pero no con otra persona, como familiar, cómo lo trabajaríamos. Yo que de una manera u otra, es decir, entre sesión y sesión conmigo, les invito a que lo puedan practicar juntos. Es decir, reduzco bastante la dependencia en el sentido de que les pongo una serie de ejercicios y si me expresan, por ejemplo, que no han tenido tiempo, pues les postergo un poco a lo mejor la sesión conmigo. O si me dicen que es muy difícil, pues dividimos la tarea en dos, analizamos ahí las dificultades. A ver, que me quedan 4 minutitos y me quedan algunas preguntitas por aquí. Eh, ¿Es normal que una vez que te has expuesto pasado un tiempo retrocedas y no te atrevas a conducir? Bueno, no tendría por qué ser la norma, es decir, al final, si el tratamiento ha sido efectivo, los resultados tendrían que ser duraderos, habría que ver qué ha pasado ahí. Relación entre amaxofobia y maternidad. Bueno, la relación que yo observo en mi consulta es que muchas mamis, mientras están embarazadas, quieren superar el miedo a conducir porque quieren ofrecer esa libertad, ¿no? Y esa autonomía para poder llevar a los niños. Luego vemos al final, es decir, vemos por un lado al final mamis que quieren superarlo y mamis que al final que han podido tener síntomas de ansiedad antes de tener al niño y que cuando llega el niño, por el miedo a que le pueda pasar algo al niño, pues generan al final también esa parte de fobia a conducir, ¿no? Que empeoran los síntomas. Después de 30 años sin conducir por miedo a molestia y la falta de seguridad, claro que sí, es decir, no existe límite. Si tú tienes motivación y ganas, claro que se puede trabajar. Vale, creo que habría terminado con las preguntas. No sé si me queda alguna. Si queda alguna, por favor, escribírmela. Si hay cosas que he pasado muy rápido porque nos quedábamos sin tiempo. Me ha gustado mucho la ponencia. Muchas gracias por esta formación y por tu educación. Muchas gracias a vosotros. Y después de un ataque de pánico ya no quiere conducir y debe esperar que alguien llegue a conducir el coche. ¿Qué hacer que no conduzca y cómo trabajo eso? Después de un ataque de pánico ya no quiere conducir y debe esperar. Claro, es decir, al final ahí lo que nos damos cuenta es un poco al final la parte de la maxofobia secundaria, un ataque de pánico como estábamos viendo, ¿no? Es decir, ahí primero es favorecer la comprensión, es decir, antes de tratar de eliminar el síntoma, el comprenderlo, ¿no? Y validarlo como algo que puede ocurrir. Y a partir
partir de ahí, bueno, pues ayudarle a generar estrategias que le ayuden a disminuir la ansiedad al volante y posteriormente al final pues ayudarla a poder hacer esas posiciones con ciertas pautas. Muchas gracias por la ponencia. Me dice Brenda. Vale, ya con esta, si queréis, terminamos. ¿Puede el accidente de un familiar en automóvil sin yo estar presente en el accidente causar? Claro, sí, eso es. Comentábamos a lo largo de la ponencia que en muchas ocasiones en aquellas personas con alta sensibilidad pues no tienen por qué haberlo vivido, sino que al final el hecho de haberlo presentado pues ya puede producir esa sintomatología y ese miedo. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra participación, ha sido fantástico, ha sido muy interesante para mí. Espero que al final pues os haya ayudado a tener un abordaje general del tema de la maxofobia y bueno, espero veros pronto a todos. Muchísimas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaisep. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.